Bateko abenduaren 13an egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badaukio onestea. Batek zerbait esan nahi du, horren inguruan, ez? Bontzat emango dugu. Gai zerrendako bigarren puntua, batzordeak eskatutako agerraldia, pandemiaren aurkako borrokaren egoeraren berri emateko, COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2024 legearen 12. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, gurekin dauzkagu Sagardui sailburua eta Kinta sailburuordea, egunon bioi, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta zuzenean zuei hitza emango dizuegu. Eskerrik asko, presidente jauna, eskerrik asko baita nirekin datorren gaur Kinta sailburuordeari, eta egunon guztioi. Balorazioetan sartu baino lehen, zuzenean joango naiz gaurko datuak ematera. Ikusiko duzuenez, egoera aldaketarik adierazten ez duten datuak dira. Atzo 1607 positibo erregistratu ziren, egindako proben 11,5%. Proba asko egiten ari gara, izan ere, ospitalean pandemiako errekorra izan genuen 17.946 frogekin. 14 eguneko inzidentzia metatua 1169,15 kokatzen da. 7 egunetan metatutako inzidentzia tasa 678,63 da. Joan den asteleheneko agerraldiaz alderatuz, hau da emaitza. 14 eguneko inzidentzia metatua 242 puntutan hasi da. Horrek esan nahi du, oraindik pandemiak gora egiten jarraitzen duela Euskadin. Barneko egoera desberdina bat ere goraka jarraitzen dugu. Ez gara bakarrak, beste erkidego asko ere ari dira datu arduratsuetara heltzen. Horrez gain, badirudi, Omikron aldaera Europara uste baino lehenago heldu dela eta uste baino zabalduago dagoela. Datu berriak ditugu. Sekuentziazioaren teknikaren bidez, Omikroneko 220 kasu konfirmatu ditugu Euskadin. Identifikatzen diren kasu positiboen ia erenuena. 23% direla kalkulatzen dugu. Eta guzti honen ondorioz, hau da ospitaleen egoera. COVID-a duten 324 pertsona daude ospitaleratuta Osakidetzan. Eta ziuetan koronavirusa duten 105 pertsona ditugu. Gaur egun, 286 OES ditugu zabalik zainketa intentziboetako unitateetan eta horietako 45,06 COVID-a duten pertsonek okupatzen dituzte. Osakidetzako sarea osoa kontingentzia planeko 3. agertokian dago, eta horrek eragin du kirurgia gutxiago programatu behar izatea, joan den astean kontrolerako bilkuran azaldu nuen bezala. Con 1.607 nuevos casos positivos ayer, un 11,5% de las pruebas realizadas, con 1.179,15 en la tasa de incidencia a 14 días y 678,63 a 7 días, con 324 personas ingresadas en planta y 105 en las UCIs, es evidente que nos encontramos ante las consecuencias de los pasados días festivos del puente. Al igual que hemos hecho con la red de rastreo, hemos contratado más personal en Osakidetza. Durante todo el año 2021, Osakidetza ha mantenido de media 4.000 personas más contratadas cada mes que en el 2019, último año sin pandemia. Durante todo el año nos hemos mantenido por encima de las 41.500 personas trabajando y hemos llegado hasta las 44.956 en el mes de agosto, coincidiendo con la necesidad de cubrir periodos vacacionales. Como ya les dije, para esta sexta ola hemos vuelto a contratar a cerca de 1.000 profesionales. Como ven, Osakidetza, cuando ha sido necesario, ha contratado lo que ha hecho falta. La política de contratación siempre ha sido de adecuación a las necesidades en cada momento para conciliar el mejor servicio y la sostenibilidad del sistema sanitario. Y seguiremos contratando en la medida que existan necesidades y disponibilidad de perfiles sanitarios adecuados para responder a esas necesidades.
Si hay necesidad y hay profesionales, Osakidetza los contrata. La situación de la pandemia en Euskadi no ha mejorado en absoluto desde la comparecencia del pasado lunes. Muy al contrario, los niveles de contagio se han disparado. El traslado a los hospitales de este nivel de afección es creciente y no vemos a corto plazo que la tendencia vaya a cambiar. Para el Departamento de Salud, el efecto del aumento de las interacciones sociales durante el pasado puente festivo es más que evidente, lo que nos lleva a un estado de gran preocupación sobre lo que pueda ocurrir en las fiestas venideras. Como he venido diciendo en las semanas previas, las medidas preventivas existen y hago un llamamiento para que se cumplan. La inmensa mayoría de la sociedad ha cumplido y sigue cumpliendo las medidas ya conocidas para evitar la transmisión del virus. Pero en un escenario de transmisión comunitaria tan alto, nadie está libre de exponerse al contagio. Así las cosas, desde el Comité Técnico del LABI hemos trasladado al Lehendakari un documento de recomendaciones para celebraciones de la Navidad en Euskadi. Es un documento en el que se incide en las medidas básicas de protección, tales como la vacunación, la higiene de manos, evitar aglomeraciones y especialmente la ventilación de espacios cerrados. En el escrito se insta a las entidades organizadoras públicas y privadas a que se abstengan de organizar, promover o participar en actos colectivos en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de los mínimos de seguridad y prevención. De la misma manera, se recomienda evitar la organización de cenas o comidas de empresa. En cuanto a la población general, se pide prudencia a la hora de festejar los eventos navideños y se ofrecen pautas tales como no participar en encuentros sociales si son personas en condiciones de riesgo o presentan síntomas catarrales o esperando el resultado de una prueba diagnóstica, por ejemplo. Crear un grupo estable y reducido para las celebraciones acotado a 10 personas y reuniendo a un máximo de 2 unidades familiares. No compartir platos, vasos, menaje en general. Evitar abrazos o acciones que aumenten los aerosoles. Estos son algunos de los ejemplos. Soy consciente de que tenemos ganas de encontrarnos y de abrazarnos. Yo también las tengo. Los y las profesionales de Osakidetza también los tienen. Pero me corresponde informar a la población de las circunstancias en las que estamos en Euskadi y ofrecer pautas para que los encuentros sean más seguros, para que las consecuencias de los mismos no sean fatales. Este también era el objetivo final de la carta enviada por el Lehendakari al presidente Pedro Sánchez solicitando una reunión urgente para compartir un diagnóstico sobre la situación, así como el estudio de medidas comunes para afrontar la misma. El Lehendakari Urkullu participará en la reunión que posteriormente fue convocada por el presidente Sánchez. Gauzak horrela, Labiren batzorde teknikoak agiri bat helarazi dio Lehendakariari, Euskadin gabonak ospatzeko gomendioak jasotzen dituena. Dokumentu horretan oinarrizko babes neurriak azpimarratzen dira, hala nola txertaketa, eskuen higienea, pilaketak saihestea eta bereziki espazio itzien aireztapena. Dokumentu horretan erakunde eta antolatzaile publiko eta pribatuei eskatzen zaie ez desatela antolatu, sustatu edo parte hartu bete beharreko gutxieneko segurtasun eta prebentzio neurria bete ezin diren ekitaldi kolektiboetan. Aldi berean, herritarrei gomendatzen zaie zuhurtziaz jokatzeko eta neurri gehigarriak hartzeko ere, esate baterako, talde txiki eta egonkorrak sortzea, sintomak izan ezkero parterik ez hartzea edota platerrik ez banatzea. Topaketak seguruagoak izan daitezen jarraibideak eskaintzea da helburua. Hori zen ere Lehendakariak Sánchez presidenteari eskatutako bileraren helburuetako bat, hau da, egoerari buruzko diagnostiko bat partekatzea, baita horri aurre egiteko neurri komunen azterketa ere. Iñigo Urkullu Lehendakaria Sánchez presidenteak ostean deitutako bileran izango da. La pandemia sigue extendiéndose. Hay personas que se contagian, personas que enferman, personas que ingresan en el hospital y personas que fallecen. La semana pasada en Euskadi se registraron 38 fallecimientos por COVID. Ante esta situación no hay excusa alguna para no vacunarse, para no cumplir las medidas impuestas para evitar los contagios, para no seguir las recomendaciones que la evidencia científica y la experiencia aconsejan. Su cumplimiento es lo que nos devolverá a una situación de normalidad.
Hace pocos días que entraron en vigor las nuevas medidas preventivas acordadas por el ABI. Consideramos que su cumplimiento es muy importante y que, salvo las inevitables dudas o dificultades de los primeros días, creemos que su aplicación está resultando sencilla. La noticia positiva nos la da la vacunación. La vacunación se está desarrollando según lo planificado. Estamos por encima del 79,6% de las personas mayores de 60 años con la dosis de refuerzo. Una vez que la Comisión de Salud Pública diera luz verde para la vacunación de refuerzo a menores de 60 años, Osakidetza comenzó a citarlas para completar agendas o citas que se habían visto canceladas o vacantes, y será a partir de mañana por la tarde cuando las personas de entre 55 y 59 años podrán concertar cita para vacunarse a través del portal web de Osakidetza. Como dijimos en la vez anterior, solicito a la población que acuda a vacunarse, pero que siga las indicaciones de Osakidetza. Esperen a solicitar cita por la web hasta mañana por la tarde esa población entre 55 y 59 años. A mediados de mayo, recordarán, es cuando comenzaron a administrar vacunas a este colectivo, por lo que quienes recibieron Pfizer o Moderna han cumplido ahora o están a punto de cumplir el plazo de 6 meses desde que se les administró la segunda dosis. Además, se abordará la vacunación de las personas que recibieron 2 dosis de AstraZeneca, independientemente de su edad. Estamos trabajando la logística y organización de ese colectivo y cuando tengamos más detalles se los facilitaremos. Y como saben, se está vacunando a menores de entre 11 y 9 años. 15.269 niños y niñas ya han recibido la vacuna. 1.644 de las administradas eran dosis únicas. Eguneko albisteon bakarra txertaketa da. Txertaketa planifikatutakoaren arabera garatzen ari da. 60 urtetik gorako pertsonen 78tik gora daude 3. dosiarekin edo indartze dosia. Osasun publikoaren batzordeak 60 urtetik beherako errefortzuko txertoa jartzeko argi berdea eman ondoren, Osakidetza horiei hitzordua ematen hasi zen bertan behera edo utzi geratu ziren agendak edo hitzorduak osatzeko. 55-59 urteko pertsonek Osakidetzaren web atariaren bidez txertoa jartzeko hitzordua hartzeko aukera izango dute bihar arratsaldetik aurrera web atariaren bidez. Maiatzaren erdialdean hasi ziren kolektibo horri txertoak ematen. Beraz, Pfizer edo Moderna jaso zutenek 6 hilabeteko epea bete dute orain edo betetzearren daude bigarrena eman zitzaionetik. Gainera, AstraZenecaren 2 dosi jaso zituzten pertsonen txertaketari ekingo zaio haien adina edozein dela ere. Eta dakizuenez, 11 eta 9 urte bitarteko adingabei txertoa jartzen ari zaie. 15.269 lehen dosi bat jaso du dagoeneko. Eta hoietatik 1.654 dosi bakarrekoak dira. Besterik ez, eta orain zuen esanetara gelditzen naiz. Eskerrik asko.